a la escritura, al Evangelio de Mateo, al capítulo 13. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Gloria a Dios. Es que si tiene hambre, estéla reservando. Al final va a haber pupusas, le van a encantar. ¿Sí? Estas van a ser de dieta, no van a engordar. Así que no se preocupe. Amén. Gloria a Dios. Y si es posible ayudar a estos jóvenes, bueno, le agradecemos. Mateo capítulo 13, cuando lo encuentre, indíquelo con una mano. Amén. Póngase de pie conmigo. Yo voy a estar leyendo. Usted me sigue con su vista. Voy a leer en Mateo capítulo 13, verso del 3 al 9. Y dice la palabra así, yo la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Cierre un momentito sus ojos y oremos. Presente su vida al Señor. Dele gracias, dígale, Señor, gracias. Háblame en tu palabra en este día. Todo depende de la disposición de nuestro corazón delante de Dios. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por el tiempo, Señor, que vamos a Dios. Gracias por el tiempo, Señor, que ya ha pasado. Señor, las alabanzas, la enseñanza, Dios. Ahora, Señor, ponemos en tus manos esta última parte. Te rogamos, Dios, que tú nos des oídos que oigan, Señor amado. Señor, oídos atentos a tu palabra. Padre glorioso, te ruego, Señor, que si alguno viene triste, Señor, enfermo, Señor amado, desanimado, Señor, pongas tu mano sobre él, Señor amado, y lo llenes de tu gracia, Señor, que no salga como entró, que sea lleno de tu paz y de tu gozo, Dios, porque tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, hay abundancia, Señor amado, de paz y de perdón y de misericordia. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Bien, le hemos puesto por tema este día a esta meditación, la siembra y la cosecha de Dios. La Biblia dice, hermanos, que el Señor enseñaba por parábolas. Amén. Y tenía un propósito, mis amados hermanos, al dar a conocer a través de estas parábolas el reino de Dios. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque es Dios quien se interesa en su salvación de su alma. Es Dios quien pagó el precio por la salvación de su alma de usted. Y es Dios quien no quiere que ninguno se pierda. Amén. Así es que, mis amados hermanos, la parábola del sembrador nos habla, o la usó el Señor Jesús, para enseñar acerca del reino de los cielos, de su trabajo, de su labor, y de lo que sucede también con esa palabra que se siembra, con esa semilla. Amén. Muchos de ustedes han conocido de alguna forma que los que se dedican a cultivar la tierra hacen cierta preparación, hacen cierto trabajo y procuran depositar la semilla
a tiempo para que de alguna forma pueda tener alguna cosecha. Amén. Y esto, mis amados hermanos, cuando el Señor habló, pudo llegar, hermanos, al entendimiento de la gente que sabía de qué estaba hablando el Señor. Estaba hablando de sembrar, ¿sí? Y ellos sabían mucho acerca de la siembra, ¿sí? El Señor mismo, hermanos, le dio la interpretación a esta parábola. Podemos mencionar que se nos enseñan los principios sobre los cuales se establece el reino de Dios. Mire bien, todos recordamos las palabras de la gran comisión. Amén. El Señor Jesucristo, ya después de haber resucitado de entre los muertos al tercer día, habló con sus discípulos y les dio lo que se conoce hoy en día como la gran comisión. Les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Así que, mis amados hermanos, todo proviene de Dios. En esta enseñanza, hermanos, está hablando algo muy importante. ¿Qué sucede con la palabra que se da? Amén. La palabra, hermanos, se da por mandato del Señor Jesucristo. Esa palabra, esa predicación, para que la gente pueda escuchar las buenas nuevas, las buenas noticias de parte de Dios. Amén. Y eso se da a través, hermanos, de un conducto, y Dios ha querido hacerlo hoy, como antes habló la enseñanza por medio de los profetas. Dios daba el mensaje, Dios enviaba el mensaje. Hoy en día sigue usando medios humanos para llevar esa palabra a oídos del que tiene que oír. Así que por eso el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y la mayoría de las personas tienen oídos, a menos de que haya sucedido algún accidente, ¿sí? Puede ser que sus oídos ya no estén funcionando adecuadamente y ya no oigan, pero por eso dice el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, así es que, mis amados hermanos, punto número 1, ¿sí? Estos principios, ¿cuáles? En primer lugar, para que el reino de Dios se dé a conocer, hermanos, es la predicación de la palabra. Quiero ir al libro de Romanos, capítulo 10. Y verso 13 en adelante. Óigame bien. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y viene la pregunta para reflexión. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Amén. En todas las naciones bajo la tierra, todos ellos, cada uno tiene su Dios. Lo hizo con sus manos, o lo mandó a hacer, o lo compró y lo puso en su casa. Sea de madera, sea de metal, sea de papel, sea de trapo, sea de plástico a hoy. Pero todos bajo la tierra sirven a su Dios y le piden a su Dios. Pablo está hablando, hermanos, acerca de la necesidad de que el mensaje verdadero de salvación sea escuchado. ¿Por qué? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero dice Pablo: ¿pero cómo invocarán si no lo conocen? Amén. Muchos dicen: bueno, yo no conozco, ese Dios no se ve. Es el Dios invisible. Pero la Biblia dice que no hay hombre que lo vea y viva. Bien, sigue diciendo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán si no han oído de Jesucristo? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay una necesidad de que la palabra se predique.
Ahora, mis amados hermanos, la iglesia, el creyente verdadero, tiene la responsabilidad de seguir anunciando lo que Dios hizo en su vida, de que fue salvo por el amor y la misericordia de Dios. Bien, verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esas buenas noticias es el perdón de Dios en Jesucristo, que Dios quiere perdonarle y darle una vida nueva. Este mensaje, si no lo había escuchado, hoy ya lo está escuchando usted. Es necesario, hermanos, para el establecimiento del reino de Dios, la predicación de su palabra. Por eso el cristiano no puede permanecer mudo, no puede estar sentado en su casa callado. Eso es imposible, porque ¿cómo oirán si usted no les habla lo que Dios ha hecho en su vida? Amén. Bien, la salvación que Dios ha provisto, hermanos, viene a través del mensaje. Vamos al capítulo 16 y verso 15. La siembra y la cosecha de Dios. Óigame bien, todo proviene de Dios. Esto no proviene de ningún hombre. El hombre, el siervo verdadero de Dios, no se ha enviado solo, no se ha levantado solo. Dios le ha impulsado, Dios le ha llamado. Y a cada creyente verdadero que ha sido lavado, transformado por Dios, tiene ese llamado interno dentro de su corazón. En Marcos capítulo 16, verso 15 dice el mandato, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Óigame bien. Así es que la salvación, hermanos, que Dios ha provisto, la salvación de la condenación eterna, viene a través de la predicación, ¿sí?, acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo, id por todo el mundo. Así que su palabra tenía que ser apreciada, hermanos, ¿sí? Tenía que ser esparcida por todo el mundo. Esa semilla, ¿sí?, que el sembrador salió a sembrar, tiene que ser esparcida en todo lugar, ¿sí?, en todas partes de la tierra, hasta sus más remotos lugares. En 1 de Corintios capítulo 1 y en el verso 21, óigame bien, la palabra dice, hermanos, que le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Así es que si esa predicación de la palabra de Dios para muchos es locura, están locos esos que andan ahí hablando de que son salvos y que esto y que el otro, están locos. Mire que dice 1 de Corintios capítulo 1, verso 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, el hombre sabio, hermanos, terrenalmente hablando, se rehúsa a buscar de Dios porque le llama para ignorantes. Eso de hacerse cristiano o creer en Cristo, eso es para ignorantes. Ellos son científicos. Ellos tienen mucho conocimiento en estudios. Dice que mediante esa sabiduría que esos hombres tienen, no pudieron conocer a Dios. Dice la Escritura, mire bien, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Óigame bien, así es que Dios se agrada, no se preocupe si le llaman loco, a Dios le agradó. Si usted creyó, gloria a Dios porque fue salvado. Amén. Por esa locura de la predicación. Aquellos posiblemente si no alcanzan a creer se van a perder. Con todo y su sabiduría. Con todos y sus títulos honorables. Con todo y su gran alcance científico. Si no tienen a Cristo, se van a perder. Así que le plació a Dios salvar los creyentes por la locura de la predicación.
Así que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Bien, el Señor Jesús comenzó a predicar, hermanos, del arrepentimiento después de que Juan el Bautista hizo la introducción del Señor Jesús. Después envió a sus apóstoles y después de ellos, porque el hombre, hermanos, no es permanente en esta tierra, el hombre, hermanos, es finito, el hombre va pasando, usted y yo vamos a pasar, pero nosotros tenemos que ir legando nuestra fe y Dios levantará a otros que van a seguir con ese mensaje hasta que el Señor regrese por su iglesia. Así es que después de los apóstoles, cada creyente perdonado y regenerado tiene el santo deber de anunciar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Así que mire bien, el mensaje, hermanos, estaba muy claro. Voy a Hechos, capítulo 4 y verso 12. El mensaje, hermanos, era muy claro. No había, hermanos, muchas cosas que decir, no había enredo, no había nada de eso. No había, hermanos, lenguaje no comprensible. Era claro el mensaje. Hechos capítulo 4, verso 12, decían los predicadores, los apóstoles, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. No hay ahí, hermanos, cosa escondida. Está tan claro el mensaje de salvación y el perdón que es en Cristo Jesús. Ahí mismo en Hechos capítulo 10, verso 42 y verso 43, predicando el apóstol Pedro en una casa, hermanos, donde Cornelio invitó a toda su familia y a sus amigos íntimos, conocidos, para que le hablasen de aquello que Dios le mandó. Dice así, verso 42 y 43, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Gloria a Dios. Los que creyeran en Cristo. Hoy, hermanos, con tristeza vemos que la gente va y le pide a un hombre que le perdone sus pecados. Y qué triste es porque el hombre no puede, no tiene facultad para hacer eso. Usted puede perdonar como hombre las ofensas que le haga a otra persona, pero usted no lo puede absolver de los pecados que lo van a llevar a la muerte eterna. Usted no puede, ningún hombre puede hacerlo, pero la Biblia dice que hay uno que se llama Jesucristo. Él puede perdonarte y quitarte la carga que te llevaría a la condenación eterna. Y en Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que, mis amados hermanos, el mensaje es claro. El mensaje, hermanos, era contundente. No hay otro, hermanos, en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Y hoy, que vamos llegando a los fines de los tiempos, mientras el Señor no levante su iglesia, hay esperanza para aquellos que no han sido salvos. Y la Biblia dice en Pedro, en su carta, escribiendo, hermanos, a los creyentes dispersos por las persecuciones, por las pruebas, diciendo, muchos se burlan y diciendo, ¿de cuándo dicen que el Señor viene y no viene? Y Pedro les dice, guiado, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, ¿no sabéis que el Señor no retarda su promesa como algunos piensan que tarda, sino que es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Porque la muerte, sorprendiendo a alguno, y sin Cristo se ha perdido para siempre. Así es que, mis amados hermanos y amigos,
La siembra y la cosecha de Dios. Dios siembra la palabra por medio de sus siervos. Y la cosecha también un día Él hará. Él levantará los suyos, dice la Escritura, de todo lugar donde estén. Los suyos que le sirven de verdad, de corazón sincero. Los que dieron frutos de arrepentimiento. Bien. Número 2. Otro de las bases de los puntos importantes, hermanos, de la siembra y la cosecha de Dios, es la respuesta del oyente a ese mensaje. Marcos capítulo 16, verso 16. El mensaje, hermanos, de buenas nuevas es dado a través de los voceros de Dios. Y cada uno, hermanos, que se considera predicador debe predicar la palabra de Dios. No debe predicar lo suyo propio, debe predicar lo de Dios. Y dice el Señor en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Mire bien, en esta parábola del sembrador, hermanos, Dios establece, hermanos, qué va a suceder, cómo se siembra la palabra y qué va a suceder con esa palabra. El mensaje se está dando. Pero al igual que siempre, Dios, hermanos, no forza la voluntad del hombre. Dios apela a su fe. Dios apela a su conciencia. A su, hermanos, razonamiento como ser humano para saber y entender lo que Dios le está hablando, que es verdad. Y si usted accede a la voz de Dios, usted va a obtener su salvación. Y si usted decide no creerle a la palabra de Dios, usted decidió por su propia voluntad qué va a hacer. Amén. Así que mire bien. El que creyere y fuere bautizado, la forma de mostrar que ha creído el mensaje de salvación de parte de Dios para su vida es bautizarse. En Hechos capítulo 8, hermanos, y verso 36 y 37, la Biblia dice de un hombre eunuco que venía de adorar en Jerusalén. Pero él venía leyendo la escritura en el libro del profeta Isaías capítulo 53, donde habla, hermanos, de todos los padecimientos del Señor Jesucristo. Y como este hombre tenía en su corazón un deseo profundo de conocer la verdad de Dios, el Espíritu Santo le dice a Felipe: ve y pégate a aquel carro y pregúntale qué está leyendo. Y Felipe se acerca y le pregunta a aquel hombre, dice: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y él le dijo, le mostró dónde estaba leyendo y le dijo: ¿de quién dice esto el escritor? De algún otro. Y de ahí dice que le explicó y le dio el mensaje de salvación de Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Mire bien, verso 36 y 37. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que fue bautizado. Así que, mis amados hermanos, la forma de mostrar que ha creído el mensaje de salvación de parte de Dios para su vida es bautizarse. Bien, mire bien, algo importante: el mensaje es para todos, judíos y no judíos, pobres y ricos, nobles y vasallos, esclavos y libres, con estudio y sin estudio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este mensaje, mis amados hermanos, no tiene particularidad para nadie. No hay un sector particular, hermanos, escogido, no. Esta predicación, este mensaje es para todo
para que todos tengan la oportunidad de salvación. Así es que, mis amados hermanos, y cada uno ha de responder al mensaje enviado de Dios para perdón y salvación de sus vidas. Óigame bien, muchos responderán positivamente para salvación y otros negativamente para su perdición. Punto número 3, la reacción de las personas al mensaje. Mire bien, para que el reino de Dios se establezca, hermanos, Dios puso las bases. Es necesario predicar, porque si no se predica, ¿cómo se va a saber? Amerita una respuesta de parte de aquel que escucha el mensaje. Pero también hay varias reacciones a ese mensaje. Y regreso a Mateo capítulo 13, verso 18 al 23. ¿Cómo reacciona la gente al mensaje de la palabra de Dios? Vamos a hacerlo más personal. ¿Cómo reacciona usted al mensaje de Dios? Mire bien, la parábola del sembrador que el Señor dio, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, y nació pronto, pero no pudo echar raíz, y se secó. Otra parte entre matorrales, entre las espinas, y ahí, aunque nació, no pudo fructificar, porque aquellas ramas la ahogaron. Muchos conocen de eso, por eso es que tienen que limpiar sus cultivos, porque si no, las malas hierbas van a ahogar el cultivo bueno. Amén. Mire qué sabio es el Señor para hablar a la gente. Y otra dice, cayó en buena tierra, y esa sí nació y creció y dio fruto. Verso 18 en adelante dice, oíd vosotros la palabra de la parábola del sembrador. El Señor la empieza a explicar por sí mismo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. Mire bien, los 4 tipos de terreno nos ilustran 4 grupos de personas. ¿Sí? Estos reciben u oyen la palabra de Dios y también nos dice cómo responden a ella. De acuerdo, hermanos, al análisis de la parábola, solamente, hermanos, el 25% reaccionó favorablemente. El otro 75% de la otra semilla que se sembró, se perdió. Mire bien, los de junto al camino. ¿Sí? Esto constituye, hermanos, un 25%. Estos rechazaron de plano el mensaje. O sea, no le dieron importancia, hermanos, a la palabra que escucharon. ¿Sí? No le tomaron atención. Bueno, ¿qué dijo aquel hombre que estaba hablando? Pues no sé, ni supe, ni le puse atención. Si alguna palabra cayó, pero no le dio importancia, dice que inmediatamente viene el diablo y quita aquella palabra para que no pueda germinar en su corazón. Dice, esto, hermanos, no le dan importancia para su vida, por tanto el diablo pronto les roba la palabra sembrada y no hizo ningún efecto de arrepentimiento en sus vidas. El efecto, hermanos, para salvación es el arrepentimiento, cuando la persona es quebrantada por el Espíritu de Dios y su palabra, y lo guía al arrepentimiento y Dios lo salva. Pero aquí, hermanos, la palabra no surtió efecto. Junto al camino, ahí, hermanos, no hubo nada que la cubriera. El siguiente, mis amados hermanos, verso 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mire bien, ¿dónde se siembra la palabra? Unas de plata reciben, otros lo reciben pronto. Oh, sí, qué bonito, sentí bien bonito ahí. Pero no dispusieron su corazón para que Dios tratara con su necesidad, con el pecado que los está matando. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
Y hoy, mis amados hermanos, al hombre no se le quiere confrontar con su pecado. Todos los predicadores, muchos, la mayoría de ellos no hablan sobre el pecado. Y aparte de esto se los están prohibiendo en los medios. Pero el pecado es el que está matando a la gente, ¿sí? No se apartan de su fraude, no se apartan de su adulterio, no se apartan de sus robos, no se apartan de sus mentiras. Y eso los está matando. El pecado lleva a la perdición, a los vicios y a la destrucción. Estos, dice, escucharon y hoy sentí bien bonito, pero no abrieron su corazón para con Dios. Estos, dice, que sí nace la semilla, pero como no hay raíz, no le echan agua, no oran, no leen la Biblia, no se preocupan porque Dios hable a su corazón. Esa palabra no alcanza a echar raíz y se seca. Cuando viene, dice, la aflicción, porque viene la persecución, porque el diablo viene, ¿a poco ya te hiciste hermano creyente? Y le empieza la persecución, la burla, y no soportan y mejor dejan y se van. No hizo efecto la palabra en sus vidas. Dice, la que fue sembrada en pedregales, que constituye otro 25%, estos son los emocionales, superficiales. Y al tiempo de la prueba, ¿sí?, de la burla, del rechazo, fracasan, se apartan de las cosas verdaderas de Dios y solamente se conforman con decir, bueno, yo voy a seguir mi religión. Pero no permitieron que Dios hiciera los cambios necesarios en su vida. Y no hubo fruto para salvación. Número 3, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, aunque germinó la semilla, nació, pero no produjo nada. Amén. Hay una parte que los que siembran conocen cuando una parte del cultivo no dio fruto. Sí, sí creció la planta, pero no dio fruto, ¿verdad? Sea en maíz, sea en trigo, no dio fruto, ¿sí? Sí creció ahí. Ese, hermanos, parte del cultivo lo usan como forraje, ¿sí? Porque no hubo nada que tomar de grano de ahí de provecho, ¿sí? Entonces dice, estos fueron sembrados entre los espinos y nació, pero los espinos crecieron y la ahogaron y se hizo infructuosa, o sea, no produjo ningún fruto. Esta es la que fue sembrados entre espinos, constituye otro 25%, ¿sí?, de los que escuchan la palabra de Dios por todas partes. Muchos dicen, oiga, ¿y mi abuelito oiría? ¿Mi bisabuelito escucharía? Sí, porque Dios envió su palabra a todas las edades para que escucharan. A lo mejor no le dieron atención, pero la palabra salió por algún medio para que escucharan del mensaje de las buenas nuevas de parte de Dios. Bien, estos fracasaron frente a la codicia y frente a la ambición de las cosas materiales y de todos los afanes de esta vida. Mire bien, ¿qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día hay un problema serio, hermanos, en la sociedad. Y es que el afán y la ansiedad están haciendo estragos en la sociedad, en las personas. Mire bien, ¿a qué está sucediendo? Están llegando, hermanos, a un estado de estrés muy difícil de soportar, ¿sí? Las personas están llegando a un estado de estrés de que tienen que llevarlas al hospital o tienen que hacer algo porque se están estresando demasiado. ¿Qué sucede, hermanos? Mire bien, hay una competencia, hay una carrera desenfrenada por tener como otros tienen. Mire bien, esta preocupación no es porque no tengan, ¿sí? Y yo le voy a invitar a que usted hoy vaya y revise su ropero y revise sus zapatos y va a ver que no le falta. Se va a dar cuenta que no le falta. Pero muchos están en la carrera. Aquel acaba de estrenar, ¿por qué yo no? Y aquel acaba de hacer esto, ¿y por qué yo no? Compró carro, ¿y por qué yo no? Y van en una carrera desenfrenada que su cuerpo no les da para más y va a tronar, ¿sí? Va a tronar porque, mis amados hermanos, no es porque necesidad, es porque eso no tiene saciedad.
es porque eso, hermanos, no da contentamiento, no da paz. Al contrario, les quita la paz y siguen. Y solamente, hermanos, se quieren controlar con un poco de pastillas. Y no quieren reconocer su necesidad de parte de Dios. Esto, mis amados hermanos, va a estar afectando los últimos tiempos. Vaya al libro de Lucas, capítulo 21. Este afán y esta ansiedad va a estar afectando la vida de muchos. Que cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia los va a agarrar por sorpresa. En el verso 34 de Lucas 21, hacia adelante dice el Señor: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día, hermanos, puede referirse a la venida de Cristo, puede referirse, hermanos, al día del juicio, ¿sí? Y verso 36, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra, sobre todo morador, no habrá quien escape. Y el Señor dice en el verso 36, le dice a usted, le dice a mí, le dice a todo el creyente y a todo aquel que puede correr ese riesgo. Dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire bien, este 25% de las personas también escucharon, pero no pudieron dar fruto para vida. Paso al último punto, regreso a Mateo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. El que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, esta es la última parte. Los que fueron sembrados en buena tierra. Corresponde, hermanos, al último 25%. Y son los que reaccionaron favorablemente después de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios y dar frutos. Óigame bien. Fíjese cómo Dios abarcó todo el espacio. Amén. Las tres partes se perdieron. Una dio fruto. Si usted es de Cristo, dele gracias a Dios por ser de Cristo. Y si usted está titubeando, decídase por Cristo y sírvale de corazón. Y apártese del pecado y del mundo. Porque son tres partes. Todos escucharon. Solamente una tercera parte reaccionó favorablemente y dio fruto. O sea, permitió que Dios hiciera esos cambios necesarios en la vida. Amén. La otra se perdió. Mire bien. Estos que dan fruto, dice la Escritura, son los que viven vidas transformadas, que dan a saber que fue Cristo quien los salvó. ¿Sí? La Biblia, hermanos, le llama remanente o manada pequeña. ¿Sí? Aquellos que estuvieron dispuestos a que Dios los tratara. Recuérdese que cuando la gente, las multitudes seguían a Cristo, de repente muchos empezaron a ir. Se empezaron a apartar. Amén. Aquí finalizo. Mire bien, en la actualidad, tú perteneces a uno de estos grupos. Pero en la eternidad vas a pertenecer solamente a uno de dos. Amén. Ahorita podemos pertenecer a 4 de esos grupos, pero en la eternidad solamente se van a hacer 2. Las otras 3 partes se van a volver en uno, que son los que van a perderse. Y la otra parte son los que van a estar en la eternidad con Cristo. Porque le aceptaron, le creyeron y vivieron para Él. Póngase de pie. Cierre sus ojos un momentito y voy a invitarle a que usted medite en su corazón con Dios. El Señor envía su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla de una y de otra forma.
para que podamos entender. Es posible que tú puedas estar pensando, bueno, a lo mejor un día, pero tú no sabes si ese día va a llegar y te va a dar tiempo de arreglar tu vida con Dios. Yo quiero decirte que hoy es tu día de salvación, que Cristo te ama, que Dios te ama y te quiere perdonar y salvar. Y lo único que tienes que hacer es reconocer que su palabra es verdad, que Cristo murió y pagó en tu lugar el precio del pecado. A través del tiempo, el Señor ha esparcido su semilla en todo lugar. Hoy también el Señor la sigue esparciendo. No sé en qué terreno estarás tú, donde irá a caer esa semilla en tu corazón. Yo espero que pueda caer en buena tierra y que procures tu salvación antes que sea tarde, que rindas tu corazón al Señor. Puede ser que ya no haya otra oportunidad, otro tiempo. Hoy puede ser tu día. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, es poderosa, tu palabra da vida. Señor, trae libertad, Dios. Yo te ruego, Señor, que tú la hagas prosperar en aquellos corazones, Señor, a la cual tú las has enviado en este día. Tú conoces, Señor, todas las cosas, Dios. Tú no te equivocas. Y yo te ruego, Señor, que si hoy hay un alma, Señor, que salvar, Señor, tú toques su corazón y le hables. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es eficaz y es poderosa. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Quiero pedirle que permanezca con sus ojos cerrados porque quiero hacer una invitación rápida y directa.